profundo, que se forma por la confluencia de las arterias plantares medial y lateral, ramas de la tibial posterior. Por eso la hemorragia de los pies tuvo que ser muy importante. La muerte en cruz era la muerte más cruel. Los romanos solamente crucificaban a los condenados de los peores crímenes. El escritor romano Lactancio reconocía que era un suplicio excesivo hasta para los peores criminales. Los evangelistas, sin embargo, nos dicen solamente lo crucificaron, no describen los detalles. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todo el mundo conocía, cuando se escribió el Evangelio, lo que era morir en la cruz. Hoy no lo sabemos, pero está descrito en el mismo lienzo, que tenemos que interpretar con las técnicas de los forenses actuales. Por los regueros de sangre se deduce que el ángulo que formaban los brazos con el palo vertical era de 65 grados. En esa posición, cada brazo sostenía un peso de 95 kilos. Es decir, el nervio mediano de cada mano estirado, roto, soportaba 98 kilos. Solo eso era un dolor inaguantable. Por otra parte, cuando queda el cuerpo colgado de los brazos, se produce una tremenda tensión que dificulta el riego sanguíneo por la tensión de todo el cuerpo. La oxigenación insuficiente de los tejidos musculares origina calambres que se van multiplicando progresivamente hasta que, rígidos los músculos y sin poder respirar, el crucificado expira entre terribles espasmos por los calambres tetánicos y la asfixia, y todo esto con pleno conocimiento, en una de las muertes más angustiosas que cabe imaginar. Ese estado de asfixia provoca un aumento del dióxido de carbono en la sangre y acidosis láctica en los músculos, apareciendo impresionantes calambres musculares generalizados por todo el cuerpo, por la hiperextensión de los músculos en suspensión, los brazos, todo el cuerpo, y por la lesión de los nervios en la zona de los clavos. El dolor sería de auténtico paroxismo por los movimientos de los pies y de las manos. Al estar tensos los brazos y los músculos intercostales, la respiración se hace imposible. La expansión del tórax fija los músculos intercostales y pectorales en una inhalación forzada, dificultando la exhalación del aire. Al no oxigenarse ni la sangre ni por consiguiente los tejidos, aumentan los calambres que provocan la tensión, la cual a su vez evita la oxigenación, creciendo así en cadena, en círculo vicioso. Por consiguiente, el cerebro solamente recibe sangre venosa con poco oxígeno, lo cual, aparte de la corona, ya de por sí causa un dolor implacable de cabeza. Al sentir la asfixia, Jesús necesitaba empinarse para tomar aire, apoyándose en las heridas de los clavos de las manos y de los pies, dejándose desplomar luego para exhalar el aire y por no poder soportar el dolor de los clavos más tiempo. La mano giraba sobre el clavo del carpo para poder empinarse, destrozando, rompiendo más el nervio mediano y produciendo un dolor de paroxismo en las manos.
ese doble reguero de sangre que ven ustedes que ha formado al salir de la herida de la muñeca, y el trenzado que forma el reguero de sangre por el brazo indica esas dos posturas de Jesús. Postura en, vamos a decir así, descanso, y postura en el momento que tiene que esforzarse para alzarse sobre manos y pies para poder respirar. Por eso, para acelerar la muerte, les rompían las piernas con un mazo que llamaban crurifragium, que significa en latín rompepiernas, y con las piernas rotas ya no podían apoyarse para erguirse y respirar, y en unos 8 o 10 minutos morían por asfixia. Al erguirse y desplomarse para respirar, a Jesús se le van clavando también las astillas de la cruz en la espalda, reabriendo las heridas y provocando nuevas hemorragias. Recientemente el doctor Garza Valdés ha encontrado en la nuca partículas microscópicas de madera que son consecuencia de los golpes que Jesús se dio con la cabeza contra la cruz, tanto en las caídas como al empinarse y desplomarse en la agonía para no asfixiarse. Los forenses, los especialistas han estudiado mucho las circunstancias en las que se encontraba el cuerpo de Jesús en esas 3 horas horrorosas, interminables para él, que entre otras, aparte de los dolores que hemos solamente sugerido, los especialistas indican que Jesús tendría 45 grados de temperatura en el cuerpo, que origina naturalmente mucho sudor, sensación de frío con tiritona al evaporarse el sudor, al mismo tiempo un pulso aceleradísimo, temblores y convulsiones por todo el cuerpo, dolor de cabeza insoportable, la corona no le deja apoyar la cabeza en la cruz para al menos descansar en la madera, edema pulmonar, cuando el corazón no bombea bien la sangre al resto del cuerpo, el líquido es impulsado hacia los alveolos, reduciendo el movimiento del oxígeno en los pulmones, y el paciente entonces se ahoga por el encharcamiento en los pulmones. San Juan, un poco más adelante, nos indicará cómo Jesús exclama: «Tengo sed». Efectivamente, está deshidratado, no ha tomado nada desde la cena y ha perdido mucho líquido. El sudor de sangre en Getsemaní, se calcula que ahí pudo perder entre sangre y sudor unos 600 gramos. Después la flagelación, las espinas, las heridas de manos y pies, está deshidratado Jesús, y la deshidratación produce vértigos, náuseas, arcadas, la vista se nubla. Tengo sed. ¿Cómo responden? En plan de burla, le ofrecen vinagre. Los soldados se burlaban de él, nos dice el Evangelio. Le ofrecían vinagre y le decían: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». En la cruz de Jesús se dan muchos motivos de dolor. Físico, hemos indicado algunos, no todos para no alargarnos, pero también moral y espiritual, que no solamente se suman, sino que se multiplican. Físicamente ya hemos indicado, repito, añadamos las moscas, los mosquitos atraídos por las heridas. El sufrimiento moral es mayor al verse solo, al verse indefenso, insultado, abandonado y rechazado por los suyos, por aquellos por quienes da la vida, por aquellos por quienes ha hecho tantos milagros, por aquellos por los que se ha hecho hombre, por nosotros. Y peor de todo, el sufrimiento espiritual. Notar, sentir una ausencia sensible de Dios. ¿Por qué me has desamparado?
Este es un sufrimiento infinitamente mayor que el sufrimiento físico y que nosotros no podemos entender, pero que Jesús lo sufrió. Aunque no aparezca directamente en la Sábana Santa, puede ser interesante conocer, brevemente indicar, el letrero de la cruz de Jesús. Juan dice: Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y lo hizo poner sobre la cruz. La inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Es un documento jurídico, o sea, un título de condena en el proceso de Jesús, mandado por el mismo Pilato, la autoridad romana. Santa Elena, el año 326, de la que ya he hablado antes, la madre del emperador Constantino, que fue a Jerusalén para desenterrar todas las reliquias que habían sido, después del tiempo de Jesús, enterradas, todo aquello fue enterrado. Santa Elena lo manda a desenterrar y parte de ellas las manda a Roma. Entre ellas la mitad del letrero de la cruz, la otra parte se perdió en el siglo VII. Está, como ustedes pueden ver, en hebreo, griego y latín, tal como indica San Juan. Seguramente no pueden leerlo claro. Recuerden que los judíos escriben de derecha a izquierda, pero bien, me he permitido dar la vuelta al letrero para que resulte legible ahora para nosotros. Y entonces ustedes pueden ver en las tres filas, en la fila superior, que está muy deteriorada, en hebreo, el comienzo solamente en hebreo, en el que ponía Yesu Genotzeri Melech Yehudim. En la fila segunda, en griego, Jesús Honatzorayos o Basileus ton Judaion. Solamente vemos el comienzo. Y en la tercera fila, Jesús Nazarenus Res Judeorum. Fíjense que no pone Jesús, pone solamente la I. La abreviatura de Jesús, en la letra I, era típica en las inscripciones latinas de aquel tiempo. Ven ustedes el letrero que coincide plenamente con lo que nos indica el evangelista. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuál fue la causa de la muerte de Jesús en la cruz? Por la comisura derecha de la boca sale un reguero de sangre y de edema pulmonar, impregnando bigote y barba. Pudo ser por edema agudo de pulmón, propio de una persona que muere con una asfixia lenta. Otros inclinan por un infarto, que posiblemente pudo comenzar en Getsemaní y acabó con la rotura de miocardio. Así se explica el líquido acuoso que brota del costado, pericarditis serosotraumática. Yo me atrevería a decir, ¿de qué murió Jesús? Murió de amor por cada uno de nosotros. Vemos una herida en el costado que tiene 4,5 centímetros de largo y 1,5 de ancho. Son las dimensiones de una lanza romana, el famoso pilum que usaban los legionarios. Efectivamente, San Juan nos lo explica. La sábana explica el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Juan explica la sábana. Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El soldado le atravesó el costado derecho, clavando la lanza de abajo a arriba, de derecha a izquierda, de tal manera que atraviesa el quinto espacio intercostal, rompe la pleura, recorre unos 10 centímetros y penetra en la aurícula derecha del corazón. En los cadáveres recientes queda sangre líquida en la aurícula derecha por la parada cardíaca en diástole. Es la sangre que vemos que brota. Por la herida del costado brotó sangre. Las fotografías de rayos ultravioleta recientes muestran abundante suero alrededor de esta herida. En agonías excepcionalmente dolorosas, el líquido del pericardio es abundante.
Es el agua que dice Juan que vio brotar, como una huella. Y dado que no hay turgencia en los labios de la herida y que la sangre que brota es densa y oscura, se deduce que la lanzada tuvo lugar después de la muerte, como indica San Juan. La sangre del costado es venosa, como corresponde a la que hay en la aurícula derecha, donde desemboca la vena cava superior. Este detalle, como tantos otros, elimina la posibilidad de un falsificador medieval, pues la circulación de la sangre no la descubrió Harvey hasta 1616. La escena de la lanzada ha calado mucho en la piedad cristiana. Juan ve en ella algo muy importante. A través de la herida del costado queda abierta la entrada al corazón de Jesús. Caravaggio retrata el momento en que el día de la resurrección Tomás introduce su mano en el costado de Jesús. Toda la tradición eclesial ha querido hacer la misma experiencia de Tomás entrando en el corazón de Jesús. Hoy, a través de la sábana que empapó la última sangre de Jesús, nos invita a nosotros a no quedarnos fuera como meros espectadores, sino a penetrar a través de su costado, en su corazón, en su amor. Vemos ahora cómo bajan a Jesús de la cruz. Con el analizador de imagen VP8, el profesor Tamburelli ha logrado reconstruir la sangre del rostro de Jesús al bajarle de la cruz, un rostro sangriento. Sin duda, descansa un momento en el regazo de su madre. Vemos un reguero transversal de sangre a la altura de los riñones, de la cintura. Proviene de la vena cava inferior que conecta con la aurícula derecha. Brotó en el traslado de la cruz al sepulcro cuando le pusieron y llevaron en postura horizontal. Recordemos cómo le colocaron la sábana. En este momento puede ser interesante volver a recordarlo, cómo colocan la sábana en el cuerpo de Jesús cuando le colocan en el sepulcro. Recordémoslo, no lo olvidemos. Cuando le descienden de la cruz, ya tenía la rigidez cadavérica, por lo que no le pueden colocar perfectamente horizontal, sino que la pierna izquierda, que estaba clavada encima de la derecha, por la rigidez cadavérica ya no se puede mover. Es lo que a algunos les dio la impresión de que era cojo, pero no hay tal, es simplemente por la rigidez cadavérica de la pierna. Por otra parte, se aprecia también la cabeza inclinada hacia el pecho. Esto es interesante. San Juan dijo, inclinando la cabeza entregó el espíritu. No que murió y se le cayó la cabeza, sino él mismo inclina la cabeza en señal de respeto y obediencia al Padre. Inclinando la cabeza entrega el espíritu. La rigidez de la muerte le mantiene en esta postura. Una vez que ya le cubren con la sábana, la rodean y aseguran con 3 o 4 cintas, 3 o 4 lazadas. Nicodemo, nos dice el evangelista, San Juan, llevó al sepulcro 100 libras, recordemos, 33 kilos, nada menos, de mirra, aloe y aromas, que según el rito funerario judío, depositan en el interior y en el exterior de la sábana. Cuando resucitó Jesús y desapareció el cuerpo, la sábana puede quedar, como les voy a indicar, deshinchada. Recordemos, si el cuerpo desaparece, no es que el cuerpo se levante, sino que desaparece, pasa a otra dimensión, la sábana que contenía el cuerpo se deshincha, cae deshinchada, atada con esas cintas que he indicado. Después veremos por qué nos interesa.
Por eso Juan, que había dejado al Señor, le enterró a Jesús y le dejó dentro de la sábana, al verla así, sin cambiar la sábana de posición, con las cintas rodeándola, pero sin el cuerpo dentro, tal como él lo dejó, comprendió que Jesús había resucitado y, como dice en el Evangelio, vio y creyó. Por fin vamos a contemplar la primera fotografía de la historia de hace 2000 años, la fotografía de Jesús. A pesar de estar desfigurado por tantos sufrimientos y esa tremenda agonía, tiene un atractivo especial. Mientras miramos ese rostro, oigamos a los especialistas. Es un hombre antropométricamente perfecto, extraordinario en toda su imponente hermosura. Se trata de un individuo de particular belleza y prestancia física no común. Perfecto en la masa corpórea, alto de estatura, superando un poco las proporciones del hombre medio. Las líneas de su tronco y extremidades guardan armonía y proporción escultural, tanto en la anchura como en la longitud de su cuerpo. El grado de perfección corpórea es tal que debe ser clasificado por encima y fuera de cualquier tipo étnico. Si aceptamos la correlación de los especialistas entre las características psíquicas y somáticas, tenemos que ver en él un individuo psíquicamente perfecto. Otro especialista. De todas las fotografías dedicadas, ninguna de más valor, ni que encierre más inefable ternura que esta, que rubricada con su sangre nos dedica Cristo a través de la fotografía de la sábana santa. Si la llevamos siempre con nosotros, llegará a sernos familiar. Y cuando cerremos los ojos por última vez al otro lado de la muerte, enseguida lo reconoceremos. Habremos llegado a amarle y amar todos sus mandatos y sus consejos, y a estar siempre preparados para la muerte como Él quiere que nos preparemos. Recordemos que la NASA fotografió la sábana santa como es, pero la cara aparece muy deforme, porque Jesús había sangrado enormemente y la sangre se había acumulado especialmente en las cejas, en el bigote, en todo el cabello. Por eso la imagen tridimensional da una cara muy deforme. El doctor Tamburelli, director de electrónica en la Universidad de Turín, rebajó esta protuberancia y nos presenta un rostro más natural, una cara también tridimensional, pero sin esas deformaciones que tenía la foto inicial de la NASA. Volvamos a centrarnos en el rostro de Jesús, el más bello de los hijos de los hombres, como dice el Salmo. Ese rostro que nosotros hemos destrozado y martirizado con nuestros pecados. Es impresionante pensar que así era Él, con esa incomparable grandeza, con esa emocionante belleza. Nuestros ojos no se cansan de contemplarlo, de admirar esa fisonomía apacible, llena de majestad, nobleza, serenidad, llena de amabilidad, de bondad, de armonía, paz, dulzura y al mismo tiempo de una enorme virilidad. Recientemente el catedrático de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, don Juan Manuel Miñarro López, ha efectuado una reconstrucción científica del rostro de Jesús partiendo de la sábana santa. El que vemos es el resultado. Mientras le vamos contemplando, escuchemos lo que dicen de él los expertos.